Hola, hoy leeremos este hermoso libro llamado En Cristo Súper Positivo, autor Daniel Esteban Vázquez Cofré. Introducción. Cuando experimenté mi conversión, la vida me sonrió. Permanecí 3 años estudiando teología, exégesis, homilética y griego con un profesor que trabajaba en el mismo lugar que yo. Fue un tiempo especial y absolutamente adecuado para mi crecimiento en Cristo. Sin embargo, al tercer año decidí ingresar a una denominación evangélica. En el año 1987 me hice miembro de los bautistas. Nunca imaginé que una iglesia podría dañar mi progreso espiritual, pero así fue. Hoy, ya mucho más veterano en los caminos de la fe, puedo indicar que una congregación local que carece de habilidad en la pediatría espiritual daña seriamente el desarrollo de un nuevo creyente. Cuando los líderes de una congregación carecen del conocimiento elemental sobre cómo opera la espiritualidad, cuando la vida cristiana que allí se fomenta es normativa y el entorno que influye el recién convertido es administrativo y organizacional, este será lesionado en el cultivo de la espiritualidad orgánica, metabólica y esencialmente experimental. El sistema religioso influye tan fuertemente en la dinámica espiritual que logra construir un programa cristiano donde el programa rige, privándolos de la riqueza transformacional y conformativa que se deriva de la vida de Cristo en nosotros. En este texto he hecho esfuerzos para recordar y recuperar la vitalidad, deleite y dinámica que siente y experimenta todo nuevo creyente antes de quedar preso en la matriz de la estructura eclesial. Deseo que al leer este librito logres recuperar tu vitalidad y libertad cristiana que vivenciaste al comienzo de tu conversión. Y deseo que vuelvas a disfrutar de esta vida nutritiva que Cristo nos vino a dar en abundancia. Linares, a 20 días de la Navidad del 2012. Capítulo 1. La vida me sonríe. Si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Todo pareciese cambiar alrededor de uno. Todo es más bonito. La vida se ve en colores. Lo que se mira se aprecia en HD, en alta definición. Es como volver a nacer, pero nacer sabiendo que Dios es mi mejor amigo. Nacer sabiendo amado, aceptado y protegido por el amoroso Padre Dios. Este es el efecto del Evangelio en la vida de una persona que ha comprendido que por la salvación de Cristo hay un nuevo comienzo. Cuando la palabra del Evangelio me une y enlaza a Cristo mi Salvador con las fuertes cuerdas de la fe, me sé y me siento un ser absolutamente nuevo donde lo viejo ha quedado en el pasado y en el olvido, desterrado y sepultado por el indulto misericordioso y benevolente de Dios. Todo el agobio de la existencia, todo el peso del ser, cae, se desploma ante el buen dictamen del Evangelio que me anuncia: tu pecado están perdonados. Este anuncio es sentido por el alma pecadora como un descanso, un no temas, y si algo me debías, todo está saldado. De ahí en adelante, la vida se transforma en un gran y refrescante sonrisa. Romanos 5:10 dice: cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Y en el texto 9 señala: seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Qué linda sensación es levantarse cada día sabiendo que gracias al pago reconciliador hecho por el Señor Jesús estamos en la amistad de Dios. ¿Cómo cambió la mirada que tenemos del rostro de Dios? Ahora, por las dulces palabras del Evangelio sabemos que Dios nos ama, que siempre nos amó y que nunca dejará de amarnos como nunca un padre deja amar a sus hijos. No hay nada tan alentador que oír las gratas nuevas susurrando al oído: Dios es amor. Leer 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Dios es amor. Dios es amor. Nos musita el espíritu cada vez que el diablo nos zumba sus mentiras que intenta distorsionar
y calumniar el carácter de nuestro Padre Dios. ¿Cómo nos cuesta aceptar que Dios no es un furioso juez que desea arrancarnos la cabeza? Qué difícil se nos hace sabernos y sentirnos amados por Dios de manera incondicional. Qué desfigurado tenemos el rostro de Dios en nuestra mente. Por eso el Espíritu Santo es perseverante en susurrarnos sin cansarse la verdad inalterable y aprobada que Dios es amor y que nos amó de pura bondad. Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Efesios 5, versículo 24. Dios amó tanto al mundo que dio a su único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Así entonces, cada vez que la mala semilla de la duda nos encierra en el temor, la dulce verdad de la palabra del Señor nos alumbra y fortalece, haciendo que la vida se nos vuelva una interminable sonrisa, una cascada sobreabundante de felicidad. Es que todo varía en la frágil vida de los seres humanos, pero la verdad de nuestra salvación es inalterable. Inalterable porque Dios ya nos dio su amistad y su amor al entregar a su Hijo para nuestro rescate y reconciliación en el sacrificio de la cruz. Ese abrazo protector del Señor es y es para siempre. Leer Hebreos capítulo 9, versículo 12 y también capítulo 10, versículo 10. Te pediré un favor antes de terminar este primer capítulo. No tengo todas las respuestas de los por qué de la vida. Este lindo romance de tu nueva fe muchas veces se verá perturbado por las aparentes malas cosas que Dios dejará que te pase. El buen Señor te entrenará para que le sirvas. Tiene un plan en el que deseará que le ayudes. Él quiere enviarte a muchas otras personas que conozcan y dudan de su amor. Y para que sepas llegar al corazón de la gente, Él tendrá que educar tu corazón en diversas experiencias. Hará que crezcas, que madures y que adquieras fuerzas. Y eso implicará ejercicios y experiencias que te impresionarán. El Señor permitirá para tu bien y para el bien de los demás situaciones que tienen que ver con tu crecimiento. El Señor permitirá que llores en el alma y con los ojos. Entonces te vendrán momentos de difícil prueba. La cabeza se te llenará de preguntas porque estarás pasando trances que no comprenderás. Parecerá que se te borra el horizonte y no podrás ver con claridad. En esos momentos se te acercará el mentiroso, el engañador, y te musitará con su tono de hábil serpiente cosas horrendas sobre tu Padre Dios. Tratará de desanimarte y te insinuará a abandonar la fe que has depositado en el Señor. La presión nublará tus ojos. Tu mirada por momentos se perderá. Sentirás que se te asfixia el espíritu. Las lágrimas no te dejarán percibir con claridad el camino y te sentirás desorientado. El corazón sentirá miedo y no percibirá con claridad el amor de Dios. Por favor, en ese apuro, en esa bruma de desconcierto, abre tus ojos y fuérzalos a mirar más allá de las circunstancias. Y en lo empeñado de tu visión, entre los oscuros nubarrones de tu tormenta, mira fijamente la cruz donde Dios aseguró su amor por ti. No pongas atención a las calumnias que el diablo te gritará sobre el corazón de Dios. Mira sin cesar la cruz, porque en ella Dios te habla de su real y verdadero amor. Nosotros vimos y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14 al 16. Mirando indeclinablemente el Evangelio, el amor colgado en la cruz, aferrándote a ese claro gesto del cariño de Dios, el Espíritu Santo vendrá en auxilio de tu fe y la verdad del amor vencerá esos momentos de tinieblas. Así aprenderás que las experiencias pasarán, que los sentimientos son pasajeros, pero que el amor de Dios es un hecho único, histórico e irrepetible. Sonríe,
que tras las nubarrones de la sonrisa de Dios sigue brillando. Capítulo número 2. En Cristo significó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Los psicólogos dicen que todos los seres humanos tenemos la necesidad de pertenecer, sabernos parte de algo, sentirnos integrados en un entorno donde somos valorados y nos hace sentir importantes. Y ese primer entorno de valoración y afirmación de identidad es la familia. En el cuento de la Cenicienta se refleja un hogar donde las personas menoscaban a otra y la hace sentir insignificantes, dañando así seriamente el autoconcepto de la abusada. La identidad de la Cenicienta es dañada por las continuas agresiones de su hermanastra, quienes la someten a permanentes descalificaciones, burla, menosprecio, abuso y aprovechamiento, al nivel de conseguir un grave deterioro en el alma de su hermana, a quien tanto odiaban. Arruinar y destruir de esta manera el sentido de significación de una persona es definitivamente un serio pecado. Lawrence J. Crabb escribió: la necesidad básica de cada persona es la de considerarse a sí misma como un ser humano que tiene valor. En realidad fuimos creados para convivir en colectividad, para necesitarnos, para amarnos, y aquí el sentimiento de significado es crucial para la estabilidad emocional. Pero el pecado destruyó todas las relaciones, nuestra relación con Dios, con el entorno ecológico y nuestra relación humana. Desde ahí en adelante la historia de la Cenicienta está producida en miles de formas en que los más fuertes aplastan a los más débiles y en cómo los débiles se rebelan agresivamente contra los más fuertes. En la película Gladiador podemos apreciar los daños que pueden provocar un alma que se siente humillada y desvalorizada. Cómodo, el hijo de César, impulsado por los celos que siente hacia Máximo, un centurión capaz y valiente, se atrevió a asesinar a su padre en un abrazo que sofocó al anciano. Y mientras la ahogaba, lentamente con un abrazo de cariño, odio, llorando le encaró que siempre había intentado lograr que su padre se sintiese orgulloso de él, que siempre esperó su aprobación. Sin embargo, su corazón era fatalmente lesionado al ser comparado y menoscabado con su amigo de infancia, el soldado Máximo. El odio del menosprecio llenó el corazón de Cómodo y mató a su padre. Intentó abusar de su hermana y asesinó a Máximo y a su familia. Concluyentemente, el menosprecio y la violencia infringida, el autovalor de un individuo, gestan una tormenta de amargura y odio a escala inimaginable. Nicky Cruz, un jovencito de los años 60, también tenía un corazón dañado y destruido por el rechazo, el abuso y el menosprecio que recibió en su familia y en su entorno social. En su hambre de significar se transformó en el vicepresidente de la peor pandilla de Brooklyn. Dirigió asaltos, saqueos, guerras entre cuadrillas, se hundió en el odio, la inmoralidad y las drogas, hasta que en una predicación realizada por el pastor David Wilkerson en las arenas de San Nicolás, comprendió que Dios le amaba a pesar de su vida de odio, a pesar de sus crímenes. Los ojos de Nicky se abrieron ante una verdad que supera la capacidad de amor de los seres humanos. Dios ama a sus enemigos. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Esa visión de amor incondicional lavó su alma de la gangrena del odio. Su interior fue ajabonado con la convicción de que el Señor le aceptaba y recibía a pesar de su infame pasado. Ese día, en San Nicolás, Nicky Cruz fue convertido en un hijo de Dios. De allí en adelante, el amor de Cristo lo rehabilitó y le dio sentido de significado, porque eso es precisamente lo que hace el Evangelio, nos hace significativos. En Cristo soy la sal de la tierra y la luz del mundo, porque influyo. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 14. En Cristo soy hijo de Dios, lo que me hace estar protegido por un grande y todopoderoso Papá. Juan capítulo 1, versículo 12. Soy miembro del cuerpo de Cristo, pertenezco a la civilización que heredará la tierra nueva. 1 Corintios capítulo 12, 27 y Filipenses capítulo 3, versículo 20.
En Cristo soy un escogido, un real sacerdote, miembro de la nación santa y pueblo de Dios. ¿Qué más puedo pedir? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En Cristo soy templo donde mora el Señor Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. En Cristo soy santo y justo desde la aparición de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. En Cristo soy nacido de Dios y el diablo no puede tocarme. Estoy súper protegido. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Categóricamente mi experiencia en Cristo ha cambiado radicalmente mi valoración y mi identidad. En Cristo y por Cristo soy significativo. El Evangelio de lo que Dios ha hecho por mí en el Señor Jesús ha sanado las lesiones de insignificancia y la desintegración que el pecado había producido en mi ser. El Señor me ha hecho de nuevo, ha satisfecho todas mis necesidades, me ha dado sentido de plenitud y de pertenencia. Soy una nueva creación. De pura bondad, Cristo me ha convertido en una persona súper positiva. Pues estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo que existe, ni lo que vendrán en el futuro, ni poderes espirituales, ni tampoco lo alto o lo profundo, ni ninguna criatura que existe. Nada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Capítulo 3. Con mi Padre Dios me siento súper protegido. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Salmo capítulo 91, versículo 1 y 2. Cuando éramos niños discutíamos sobre cuál papá era más fuerte. Mi papá es más fuerte que el tuyo. No, decía el otro. Mi papá es más poderoso que el tuyo. Y así la disputa era interminable. Lo cierto es que después de la caída de Adán, hemos quedado con una tremenda necesidad de pertenecer, necesidad de autovalor, de aceptación y necesidad de seguridad. Nuestra alma está gravemente lastimada a causa de la ruptura que el pecado produjo entre nosotros y Dios. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos enseña que el pecado nos ha separado del Señor y como consecuencia nos sentimos vulnerables, desprotegidos y frágiles. Eso ha pasado porque voluntaria y torpe y rebeldemente hemos querido existir independientes de Dios. Las consecuencias han sido desvaloradas. Nos sentimos solos porque efectivamente estamos solos, como el hijo pródigo. Hemos decidido abandonar la casa del Padre con todas sus bendiciones que nos protegían para recorrer un destino inseguro, hostil e inestable. Los psicólogos dicen que los años vamos creando mecanismos de defensa que nos permiten sobrevivir a múltiples frustraciones de la vida. Aprendemos a mentir, nos volvemos violentos y competitivos, endurecemos nuestros sentimientos, proyectamos apariencia, etc. Todo con el fin de autoprotegernos, construir estabilidad, cercanos para evadir el peligro, el dolor y el sufrimiento. Así es la vida, se nos vuelve agotadora. La existencia avanza en una lenta y progresiva agonía. No es un disfrute la vida, sino una lucha por subsistir. Pero cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, encontramos salvación en todo el sentido de la palabra, es decir, sanidad, perdón, liberación, destino, protección y seguridad. No hay nada tan refrescante y consolador saber que ahora que soy un hijo de Dios, mi Padre Todopoderoso desea ser mi protector. Mi Padre Dios desea protegerme de las posibilidades de pecar y caer, como dice en Salmo capítulo 37 al 24, también capítulo 94 y 18, también capítulo 14, versículo 1 al 3 y 4. Nos protege de enfermedades, como dice en Salmo 91, capítulo 6, 7 al 10, como también dice Deuteronomio,
capítulo 7, versículo 15. Nos protege del peligro, como dicen Salmo 91 y 7 y 10. También capítulo 121, versículo 7. También de nuestros enemigos, como dice Deuteronomio, capítulo 20, versículo 4. También lo dice en 2 Samuel, capítulo 22, versículo 18. Y Jeremías 15, 20. Y muchos más. Muchos textos más que nos hablan de la seguridad que nos brinda nuestro Padre Dios. El Señor no solamente quiere proteger a sus hijos, Él puede hacerlo porque es todopoderoso u omnipotente. ¿Qué significa esto? Significa que Dios está todo el poder, que en sí mismo está toda la fuerza para hacer su voluntad. El teólogo Partington dice: la omnipotencia de Dios es aquel atributo por el cual Él puede hacer que suceda todo lo que quiera. El poder de Dios no admite limitaciones. Como lo dice en Génesis capítulo 17, versículo 1. También capítulo 18, versículo 14. También en Job capítulo 42, versículo 2. Y también en Mateo capítulo 19, versículo 26. El texto que encabeza este capítulo es muy claro en enseñarnos que Dios quiere ser un abrigo para protegernos, un buen árbol para darnos su sombra, un refugio y una fortaleza. Sencillamente es genial descubrir en el libro de Dios, la Biblia, que nuestro Padre cuida incesantemente toda su creación, como lo dice en Salmos capítulo 65, versículos de 9 al 13, y que dirige los elementos, como lo dice en Job capítulo 37, versículos del 9 al 16, provee a las necesidades de sus criaturas, como lo dice en Lucas capítulo 12, versículo 24 al 31. También domina sobre los reyes y las naciones, como lo dice en Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 6. Da y quita la vida, como lo dice en Job capítulo 10, versículo del 8 al 12. Y también en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Influye en las decisiones y las conductas de los hombres. También como lo dice en Daniel capítulo 5, versículo 23. También en Jeremías capítulo 10, versículo 23. En sus manos está la prosperidad y la calamidad. Primera y Crónicas capítulo 29, versículo 12. También en Daniel capítulo 9, versículo 12 y 14, etc. ¿Quién podrá dañarme o hacer algo de lo cual mi Padre Dios no podrá protegerme? Por eso oro todos los días, porque creo que mi buen Señor tiene el control de cada acontecimiento del mundo, de lo general y de lo particular. Su poder lo gobierna todo, y así me hace sentir muy protegido. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué glorioso descanso! El día que me supe salvado por el amor de Cristo, también sentí que mi relación con Dios había cambiado. Sentí que podía acercarme a Él con confianza. Sentí que no era un Dios distante e indiferente como a veces lo percibía. Él está muy interesado en mí y me ama. Ahora, cada vez que me siento en peligro o vulnerable, solo necesito llamar a mi super Padre Dios y Él me salva, me protege, me socorre y me defiende. Su palabra está llena de promesas protectoras para mí y para todos sus hijos. Solo es necesario confiar en esas promesas, confiar en el amor de nuestro Padre omnipotente. Desde que conozco las capacidades que tiene mi Salvador me siento seguro, y como me sé cuidado por su poder, me ha cambiado la vida. Él supera todos mis temores y me hace vivir súper positivo. Por dentro me siento chispeante. Capítulo 4. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan del trigo y vino en abundancia. Salmos capítulo 4, versículo 7. Si bien fuimos puestos en una buena relación con Dios por medio del sacrificio reparador del Señor, como lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, también algo pasó dentro de nosotros los creyentes. ¿Qué pasó? Tuvimos nuevo nacimiento. El Espíritu Santo entró en nosotros y por medio de Él, Cristo mora en nuestro espíritu.
Y ese santo morador, este amo interior, ha energizado nuestro espíritu con muchos sentimientos positivos, vivificantes, refrescantes. Cuando entendí el Evangelio de mi salvación en Cristo, mi corazón se llenó de gozo, paz y amor. Todo autoconcepto anterior que yo tenía de mí mismo fue radicalmente transformado. Como lo dije en el primer capítulo, la vida me sonrió. La felicidad era tan grande que mi corazón se sentía envuelto en una experiencia maravillosa. Mi espíritu repentinamente quedó lleno, pletórico, de contentamiento. Indudablemente el Señor me impartió su gozo, como lo dice en Juan capítulo 15, versículo 11. Me transfirió su paz, como lo dice en Juan capítulo 14, versículo 27. Y me inundó con su gran amor, como lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Todos estos sentimientos se expandieron en mi interior como si brotasen muchas fuentes y ríos de agua viva, como le dice en Juan capítulo 7, versículo 38. Con Cristo y su Evangelio es imposible que existan en el corazón del creyente las oscuras penumbras de la depresión, la angustia, de una existencia vacía y toda otra patología con raíces amargas y tristes que finaliza en un sanatorio para enfermos mentales o sumergido en una psicosis irreversible. La presencia de Cristo en el alma regenerada trae luz, abundante e radiante luz que expulsa y hace retroceder a las tinieblas. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículos 2 al 3, en el Salmo 36, 9, Mateo capítulo 4, versículo 16, en Juan capítulo 1, versículo 4 y 5, también en el 8, versículo 12. También en el capítulo 12, versículo 46. Y también en Hechos, capítulo 26, versículo 18. También está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y también en Efesios, capítulo 5, versículo 8. Es como aquel canto que entonamos en el campamento del año 2011. Y aclaró en el último rincón de mi pieza. Aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino. Como puedes ver, el nuevo nacimiento es un extraordinario evento, es una experiencia que cambia sustancialmente nuestra vida. No solo hay ríos de agua viva que gorgotean en nuestro ser, no solo hay gozo, paz y amor, no solo hay luz, también nace desde nuestro interior una serie de frescos frutos que brotan del árbol del Espíritu que están plantados y germinando dentro de nosotros, como lo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Esta experiencia de luminosidad desdichadamente puede nublarse en nosotros. En alguna etapa de nuestra vida cristiana podemos sentirnos fríos, solos, desconcertados, deprimidos y desconsolados. Eso sucede cuando incurríamos en algún pecado que ofende y apaga el Espíritu de Dios, como dice en Salmo capítulo 32, 3 y 4, también el capítulo 51, versículo 8, 11 y 12, también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. El pecado es como un obstáculo que no permite que el agua de Dios llegue a nuestra alma. El pecado nos seca, nos separa del Señor, entorpece nuestra edificante comunión con Dios y así perdemos toda provisión espiritual, hasta que confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, como lo dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Así somos renovados, nuestro espíritu vuelve a sentirse en presencia de Dios, nos sentimos limpios porque el obstáculo está quitado y volvemos a ser llenados de alegría y gozo celestial. Leamos también el Salmo 51. Otra cosa que puede privarnos de la experiencia de la llenura del Espíritu morador es que estemos transitando caminos de muerte, como lo dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que muchas de las cosas en las que ponemos nuestro corazón, muchos asuntos en los que gastamos nuestra energía diarias, son asuntos que tienen relación con la vida natural y están infectadas, amortecidas, porque en ellas no fluye ni habita la vida de Dios. Son del sistema sin Dios, por lo tanto no cuentan con la aprobación del Señor, porque esos caminos no harán respirar la atmósfera de la vida natural.
y también tal atmósfera trae muerte. También lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Dichos caminos nos envenenan. Entonces, ¿cómo mantenemos nuestro interior chispeante y lleno de la experiencia renovadora de Dios? Solo podemos tener esa experiencia de abundancia manteniéndonos en el flujo de la vida del Espíritu, permaneciendo en las corrientes frescas de la sujeción al señorío de Cristo, evitando el pecado y la desobediencia, y no tocar el camino de la muerte. Por si no lo sabías, en la Biblia la abundancia de la gracia de Dios está simbolizada con correntosos manantiales de agua y con napas frescas y copiosos arroyos. Jehová te pastoreará, siempre en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Será como un huerto de riego, como un manantial de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Isaías capítulo 58, versículo 11. Qué rico es sentir esta gracia interna. Qué rica es la experiencia de esta vitalidad espiritual. Sumérgete todos los días en el vigor y la vivacidad que te concede el Espíritu Santo. Disfruta de los ríos de agua viva que saltan chispeante en tu interior. Mantente fresco con la gracia de Dios que te vivifica internamente. Capítulo 5. No te agotes, descansa en el Señor. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías capítulo 40, versículo del 30 al 31. ¿Te has fijado en cómo está tu estado anímico, tu nivel de tolerancia y todo tu sistema nervioso después de no haber dormido o descansado por más de 3 días? Todo tu metabolismo se descompensa, te vuelves irritable, insoportable y el cansancio te abate. Por eso los doctores dicen que los seres humanos debemos dormir un mínimo de 8 horas, ya que el descanso fisiológico es renovador y esencial para nuestro equilibrio y salud integral. En el crecimiento de la vida cristiana sucede lo mismo. El Señor no quiere que nos apesadumbremos intentando agradarle mediante nuestros esfuerzos naturales. Es un error grave pensar que mediante el tesón podemos hacer que nuestra vida natural produzca el fruto del Espíritu. Nuestra vida humana y la vida divina que recibimos en la regeneración son absolutamente distintas. Dios se ha plantado en nuestro interior como el árbol que da vida para crecer según sus propias leyes inherentes e internas y así producir en nosotros y sin nosotros el fruto de su Espíritu, como lo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La misma idea está en Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, que dice: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, no podéis hacer nada. Nuestro crecimiento, desarrollo y fruto consiste en subsistir unidos a Cristo. En Él está la savia que alimenta nuestro espíritu y nos hace fructíferos. Solo necesitamos descansar unidos a Él. El Señor quiere que descansemos en Él todos los aspectos de nuestra vida, como lo dice en Mateo, capítulo 6, 31 al 33, capítulo 11, versículo 28, también en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 1, también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Él es un Salvador a lo sumo. Solo necesitamos descansar en el Señor, en sus promesas y fortalecernos en sus fuerzas, como lo dice en Salmo capítulo 92, 10, Isaías capítulo 40, versículo 29, también en Efesios capítulo 6, versículo 10 y Colosenses capítulo 1, versículo 11. Así, reposando y disfrutando la suministración sobreabundante de su Espíritu, podemos crecer en gracia. Como lo dice en Isaías capítulo 30, 15, el Señor, el Dios Santo de Israel, dice: vuelvan
Quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Pero ustedes no quisieron. En el año 1990 compré en la librería cristiana de Talca un libro que hasta el día de hoy me desafía a confiar en el Señor. Su título es La nueva vida del cristiano, escrito por Andrew Murray. El texto dice lo siguiente en la página 116. Así como el creyente entendió en la conversión que no hay nada bueno en él, y que tenía que recibir la gracia como un hombre en quien no había poder ni piedad, así como creyente, tiene que entender que no hay nada bueno en él, y que tiene que recibir de arriba, a cada momento, el poder para el bien. No debo hacer lo que puedo y esperar que el Señor me dé la fuerza para ella. No, como uno que ha muerto, que literalmente no es capaz de hacer nada por sí mismo y cuya vida está arriba con el Señor. Tengo que contar con Él. Él hará la obra poderosa en mí, como lo dice en Colosenses capítulo 1, 29 y Romanos 7, 18, capítulo 8 también, versículo 2 y también versículo 13. Cada vez que pecaba iba donde mi profesor y decía: Waldo, otra vez dije una grosería. Prometí al Señor que ya no la diría y no he sido capaz de cumplir mi promesa. ¿Qué hago ahora? Waldo se reía y me decía: no te preocupes, Estéfanos, confía en el Señor. Él quitará todos tus pecados sin necesidad de que tú lo ayudes, como dice en Mateo capítulo 1, 21. Me imaginaba ese consejo tan pasivo que me daba mi profesor. Sin embargo, sentía que era verdad. Jesús había venido a salvar de mis pecados. Solo debía descansar en la eficacia de su salvación. Qué difícil se nos hace confiar en nuestro Salvador. Con el tiempo, mi paciente amigo me aconsejó leer el libro La vida cristiana normal, del hermano Watchman Nee. Logré comprarlo el 8 de octubre de 1990. Aconsejo que lo adquieras en cuanto te sea posible. ¡Qué gran luz había dado el Señor a este hermano! Sus consejos son un verdadero descanso en la suficiencia de Cristo. Nuestra victoria reside en escondernos en Cristo y confiar en sencillez que su Santo Espíritu vencerá en nosotros la concupiscencia carnales con sus propios nuevos deseos. Regeneración quiere decir que la vida de Cristo es plantada en nosotros por el Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento, reproducción. Es algo más. Quiere decir que la vida nueva crece y se manifiesta progresivamente en nosotros hasta que la misma imagen de Cristo empieza a ser reproducida en nuestras vidas. Los frutos solo descansan en las ramas. Desde pequeñitos hasta ya maduros descansan y se nutren de la savia del árbol. Qué refrescante y saludable es descansar en Cristo ni en el poder de su Espíritu para avanzar en la espiritualidad. Capítulo número 6. Ahora vivo en un mundo lleno de expectativas. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Lucas capítulo 18, versículo 27. Es increíble, ya no se trata de mí, se trata de Dios. No tiene que ver con mi pobreza ni con mis limitancias. Tiene que ver con la riqueza sobreabundante del Señor y con sus posibilidades y recursos. Ahora que soy hijo de Dios, puedo decir junto con Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Si lees el Salmo 91, te darás cuenta que las posibilidades que ahora tiene en tu Padre Dios son tremendas, gigantescas. La sombra que te cobija es omnipotente y el abrigo que te cubre es inexpugnable. Con decir que en Dios superas todo obstáculo y las expectativas son inimaginables. Solo necesitas ver en tu Biblia lo que el Señor puede hacer. Mejor te lo planteo de otra forma. Dime, ¿qué cosa no puede hacer el Señor? Para Dios todo es posible. Marcos capítulo 10, versículo 27. Haré memoria de algunas cosas que Dios ha hecho por mí y por mis seres queridos. Me sanó de epilepsia. Me salvó de una amputación. Sanó a mi hijo Andrés de una segura. Según el doctor, ceguera. Y también lo sanó de una terrible asma. Sanó a mi esposa de ciática. A mi madre de cáncer. Me protegió innumerables veces de malos jefes de mi trabajo.
Una vez mandó ángeles que nos salvaran de morir arrollado por un tren. Me sostiene económicamente mientras realizo mi pastorado a tiempo completo. Me ha honrado ante mis detractores. Ha concedido innumerables veces los deseos de mi corazón. Y hay mucho, mucho más. No hay nada más alentador que descubrir las grandezas, perspectivas y recursos que poseemos en Cristo. A nuestro enemigo le resulta indignante y demoledor que conozcamos nuestra identidad y las potencialidades que tenemos en nuestro Salvador. Te invito a que pienses en las siguientes 20, si puedes, que tienes en Cristo. Esta es una lista realizada por el hermano Neil Anderson y me ha sido de gran bendición, aun cuando ahora soy un pastor del cuerpo de Cristo. Número 1. ¿Por qué ha de decir que no puedo cuando la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4:13. Número 2. ¿Por qué he de padecer necesidad cuando sé que Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús? Como le dice en Filipenses 4:19. Número 3. ¿Por qué he de tener miedo cuando la Biblia dice que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio? 2 Timoteo capítulo 12, versículo 7. Número 4. ¿Por qué me ha de faltar fe para cumplir mi llamamiento, sabiendo que Dios me ha asignado una medida de fe? Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 13. Número 5. ¿Por qué he de ser débil cuando la Biblia dice que el Señor es la fortaleza de mi vida y que yo me esforzaré y actuaré porque conozco a Dios? Como le dice en Salmos 27:1 y Daniel 11:32. Número 6. ¿Por qué he de permitir que Satanás tenga la supremacía en mi vida cuando Él, que está en mí, es más poderoso que el que está en el mundo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Número 7. ¿Por qué he de aceptar las derrotas cuando la Biblia dice que Dios siempre me guiará en victoria? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Número 8. ¿Por qué he de estar falto de sabiduría cuando Cristo es mi sabiduría de Dios y Dios me da sabiduría en abundancia cuando se lo pido? En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Y también en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Número 9. ¿Por qué he de estar deprimido cuando puedo recordar el amor, la bondad y la fidelidad de Dios y puedo tener esperanza? Lamentaciones, capítulo 3, del 21 al 23. Número 10. ¿Por qué he de estar preocupado y ansioso cuando puedo echar toda mi ansiedad sobre Cristo que cuida en mí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Número 11. ¿Por qué he de estar atado sabiendo que hay libertad donde está el Espíritu del Señor? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Número 12. ¿Por qué me he de sentir condenado cuando la Biblia dice que no estoy condenado porque estoy en Cristo? Romanos 8, capítulo 1. Número 13. ¿Por qué he de sentirme solo cuando Jesús dijo que está siempre conmigo y que nunca me dejará ni me abandonará? Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y también Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Número 14. ¿Por qué he de sentirme maldito o que soy víctima de la mala suerte cuando la Biblia dice que Cristo me redimió de la maldición de la ley para que pueda recibir su Espíritu? Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Número 15. ¿Por qué he de estar descontento cuando, así como Pablo, puedo aprender a estar contento en cualquier circunstancia? Lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 11. Número 16. ¿Por qué he de sentir que no tengo valor cuando Cristo se hizo pecado por mi beneficio para que yo pueda ser hecho justicia de Dios en Él? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 33. Y también capítulo 2, versículo 12. Número 19. ¿Por qué he de sentirme fracasado cuando soy vencedor en todo por medio de Cristo? Romanos, capítulo 8, versículo 37. Y número 20. ¿Por qué he de permitir que las presiones de la vida me molesten cuando puedo tener valor al saber que Jesús ha vencido el mundo y sus tribulaciones? Juan, capítulo 16, versículo 33. Entonces,
Desde que nacimos de nuevo, somos nueva persona. Tenemos innumerables recursos en Dios y estamos llamados a disfrutar una vida en constante novedad. Nuestro Padre Dios es infinito, incontable con sus obras, ilimitado su poder y multiforme de su gracia. Por lo tanto, nuestra nueva vida está llena de expectativas. Regocíjate descubriendo lo que Dios tiene preparado para ti. En conclusión, ahora que has finalizado esta lectura, espero que hayas sentido el oxígeno fresco que recorre nuestra fe por toda la dependencia del Señor. Que hayas vuelto a recordar que la vida cristiana esencialmente es descansar en Cristo y en sus recursos. Que estás habitado por el Espíritu Santo y que Él es tu ley interna que te conducirá en la voluntad del Señor. Y que solo necesitas obedecer a ese sentir interno que te susurra el camino en que debes andar. Espero que esta lectura ayude a dar cuenta que el cristianismo no es una estructura religiosa, no es una conducta legalista, ni una exigencia a dar el mejor esfuerzo que posees, sino es vida en compañerismo con Cristo, es fe y descanso. Que tengas un buen día.